Ya son como 20 años que vengo renovando las licencias de conducir de mis vehículos y ahora se me ocurrió la idea de sacar una nueva licencia para conducir motocicleta que no la tenía y desde luego tenía un montón de miedo y no había quien me pueda dar información de cómo se hacían estas cosas y por eso he visto necesario que acá en Bolivia haya por lo menos una mínima guía en YouTube donde ustedes puedan ver de qué trata todo este show. Algunos tips que les puedo dar de antemano es que les aconsejo primero que todo que vayan al Banco Unión y hagan los tres depósitos. Uno para sacar la licencia correspondiente del CEGIP, el otro que es para el certificado de antecedentes y el otro para el certificado médico. Ahora, el certificado médico evidentemente lo puede dar el mismo organismo operativo del tránsito, que es el que les aconsejo yo, porque si no se pueden ir a los centros especializados médicos donde van a tener un examen mucho más amplio, mucho más largo, evidentemente tal vez un poco más barato a primera vista, porque yo me lo hice una vez y resultó que me sacaron sangre para ver el grupo sanguíneo que yo tenía y yo les insistí que ya sabía el grupo de sangre que tenía, pero no, me sacaron la sangre. Después me hicieron un montón de pruebas de mis reflejos y qué sé yo. Y finalmente cuando fui al oculista, él me dijo que necesitaba lentes, lo que no era evidente. Entonces me mandó con otro oculista que me cobró 150 bolivianos y este otro oculista pues me dijo que evidentemente no era necesario que use lentes, ¿no? En cambio, si van al organismo operativo de tránsito, ahí les van a hacer un examen mucho más sencillo, más fácil y de repente que hasta lo que se necesita para conducir. Lo primero para sacar la licencia es dar el famoso examen. Y me voy a referir expresamente a la licencia de motocicleta, la licencia M. Y de alguna forma he logrado copiarme el examen acá y lo he tratado de resolver por mi cuenta, aunque admito que tiene muchísimos errores. Las primeras 5 preguntas son bastante fáciles. La pregunta 4, que no está en ese manualito que nos venden las escuelas del CEGIP que están autorizadas y donde tenemos que dar el examen, es 20 kilómetros por hora en las calles. En las avenidas es 40 kilómetros y tenemos en otras vías que puede ser mucho más. Últimamente entiendo que en las carreteras puede ser hasta 110 kilómetros por hora, según habría dispuesto después del Dakar el presidente Evo Morales con un decreto supremo. En la primera pregunta, un poco capciosa que nos encontramos es: ¿cuál de las siguientes acciones, que es la número 6, se considera como comportamiento peligroso o prohibido? Ceder el paso en un redondel, es decir, en una rotonda, considero que es peligroso porque según el código de tránsito tienen preferencia todos los que conducen por el redondel y no tendrían por qué ceder el paso. Ahora, abrir las puertas sí es peligroso, pero no está previsto en el organismo de tránsito. ¿Es una conducta peligrosa? Sí, lo es. Y de repente que la respuesta adecuada sería la C. Nos vamos acá a la pregunta número 7, que también es muy capciosa. Nos dice que si estamos en la motocicleta y queremos girar a la derecha y estamos en rojo, sí es permitido hacerlo, ¿no? Es lo que no es evidente porque la norma, tanto la ley del organismo de tránsito como su reglamento dicen que cuando la luz es roja no podemos avanzar, ni siquiera para girar a la derecha, lo que no ocurre en otros países. Por eso la respuesta debería ser no. Otra pregunta que pues me ha llamado mucho la atención y que vale la pena que la tomemos en cuenta. ¿Qué indica el artículo 11 del Código de Tránsito? Vaya a saber Dios, ¿no? Pucha, si no saben esta pregunta, de repente que en el momento del examen no saben qué es lo que dice esta norma. Y la norma dice textualmente que son sendas las vías destinadas exclusivamente para el uso de peatones y semovientes, es decir, no para automotores, no para motocicletas, no para bicicletas. Semovientes se refiere a los animales y a los peatones. ¿Qué tipo de infracciones existen? De acuerdo al Código de Tránsito, son de primer grado, de segundo, tercer grado. ¿Es obligatorio el conocimiento del código? Es obligatorio, se lo tienen que leer y aparentemente por los rasgos del examen se lo deberían saber de memoria para saber qué es lo que dice cada artículo, pero no es tanto así. Em, la respuesta aquí dice artículo 445 del Código de Tránsito. Eso está mal. Es el artículo 445 del reglamento. Pero bueno, esa vendría a ser. ¿Cuál es el contenido del artículo 152 del Código de Tránsito? El contenido del 152 del Código de Tránsito son los accidentes. Pero
aquí las opciones que nos dan se refieren a la circulación de peatones, a la circulación de conductores, ¿vale? El 152 del reglamento del Código de Tránsito se refiere exclusivamente a la circulación de peatones. En consecuencia, pues tienen que marcar la letra B. Esta 25 es otra pregunta capciosa que pues el código nos hace un montón de diferencias entre lo que son privilegios y lo que son preferencias y quienes tienen preferencias al conducir y quienes tienen privilegios. Y aquí nos mezcla los dos términos. Pues resulta que sí es verdadero, de acuerdo al artículo 19 del Código de Tránsito en su inciso F, está textualmente dicho que tienen privilegio de paso con relación a las vías secundarias el vehículo que circula por las rutas señaladas como preferenciales. Estos conocimientos primarios de primeros auxilios son otra grandísima confusión. La 26 está clarísima, evaluar la seguridad de la escena, esa sí es correcta. Si nosotros, como choferes de una motocicleta, de un vehículo, de lo que sea, vemos que ha ocurrido un accidente, tenemos que, en lo posible, ayudar a que se ponga la señalización para determinar dónde ha ocurrido el hecho y que no vayan otros vehículos a ocasionar mayores daños. No nos interesa que cuántas víctimas existen en ese momento, ni llevar los primeros auxilios, sino tratar de, lo primero, evaluar la seguridad de la escena y poner las cosas claras. Ahora, he aquí la pregunta 27-28 que se vuelve a repetir en la 29 y 30, que nos vemos con un gran problema, ¿no? Si se nos mete una cosa química, algún elemento químico en el ojo, ¿qué hacemos? Pues depende de qué elemento químico. Si hay elementos químicos que si los mezclamos con el agua, nos van a ocasionar mayor daño. Entonces, podría ser esta de lavarse con el agua, cubrirse los dos ojos, obviamente que no, y el otro es cubrir un ojo lesionado, tampoco creo que sea la respuesta más óptima, pero sí ir al hospital sí es. En todo caso, me parece que sería la pregunta la A. Nos vuelven a preguntar lo mismo, lo que está mal. ¿Y qué pasa si una víctima sufrió lesiones? Pues les hace aplicar tracción firme a la cabeza para mantener la cabeza y el cuello en línea. ¿Cuáles son los consumidores de electricidad? Vale, los indicadores del tablero. ¿Cuántos sistemas de freno existen? Ahí están los dos, evidentemente existen. Y el filtro de aire, aquí tenemos un problema, ¿no? Porque si este examen parece que lo hicieron probablemente antes del año 2000, porque los vehículos después del año 2000 pueden aguantar hasta 50.000 kilómetros sin cambiarles el aceite y lógicamente sin cambiarles el filtro de aceite. Algunos vehículos aguantan hasta los 25.000 kilómetros, pero los vehículos antes del año 2000 tenían que cambiarles el filtro a los 5.000 o a los 7.000 kilómetros como máximo. Entonces, pues es verdadero si tomamos en cuenta que nos están evaluando con vehículos de los últimos 17 años. Pero si van a considerar a vehículos anteriores al año 2000, pues ahí la respuesta debería ser falsa. Esa es bastante capciosa. La 34 que nos dice, ¿qué líquido es más importante? Bueno, el líquido hidráulico y el líquido de freno son exactamente lo mismo. El líquido refrigerante no tiene mayor incidencia en los accidentes de tránsito. En todo caso, pienso que la respuesta correcta debería ser el líquido hidráulico. La 35 está clarísima, es la reducción de caja y freno de mano. Cuando existe alguna falla en los frenos principales, podemos hacerlo con el freno de mano. Y con esto hemos dado un criterio bastante formado de lo que son estas 34 preguntas. Tienen que aprobar 21 preguntas, tienen que hacerlas correctas como mínimo. La mayoría no llega a tener ni 28. Yo tuve como 30, pero vale, esto yo no se los garantizo porque las respuestas no me las dejaron ver a nadie. Como todo lo que pasa en Bolivia, nada, y por lo menos lo que tiene que ver con estos exámenes es siempre muy, muy confuso. Luego viene el examen práctico, que les voy a pasar un cortísimo video que lo filmé de la motocicleta. Ya con el certificado que nos van a dar en esta academia de conducción, nos vamos a ir al CEGIP precisamente con los certificados de antecedentes, el certificado médico, el certificado de buena conducta y con todos estos documentos, los depósitos correspondientes que se han hecho en el Banco Unión, en las cuentas que, de hecho, la cuenta del CEGIP no necesitan darle el número, basta que digan que es la cuenta del CEGIP y con eso se hace el depósito. Para motocicletas son 80 bolivianos, ¿no? Para vehículo 225. Y luego, ¿qué les digo? El certificado de antecedentes vale 75, el certificado de médico vale 50,
hacen estos depósitos, llevan todo esto y ya, vale. Con eso en el mismo día les van a entregar la licencia que están ustedes pidiendo. Así que bueno, espero que les haya servido de mucho porque yo realmente quería ver estas preguntas, tomarme el tiempo para poder leerlas con meditación porque, como les digo, son 20 años que por lo menos ya son 4 veces que he dado este tipo de exámenes y toda la vida quedo como que totalmente insatisfecho y luego no me puedo acordar ni siquiera las preguntas para poder investigarlas por mi cuenta. Ahora las he investigado y después de investigarlas me doy cuenta que están mal formuladas y lo peor de todo es que son bastante confusas porque aunque ustedes se la pasen leyendo en el internet qué es lo que se debería hacer en nuestro país, Bolivia, y en otros países, van a ver que en este tema de los eh, primeros auxilios y de todo eso, errores siempre, siempre, siempre hay. Em, bueno, saludos a todos y que tengan todos buenísimas notas y que de una vez pues que alguien vuelva a realizar estos exámenes. Ya están bastante caducos, hay que actualizarlos y el examen práctico por mí me parece que es también muy sencillo. Debería tener algunos otros requisitos que en la motocicleta, por ejemplo, cómo levantarla, cómo hacerla girar en L, cómo hacerla girar sobre su propio centro. Todo esto pues debería saber mínimamente el que va a sacar una licencia. No solamente es seguir una ruta donde se ponen unos conos en el piso y esto definitivamente no es un conocimiento suficiente para poder conducir una motocicleta. Saludos y abrazos.